Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Mi Cordero de Dios, han sido punteros, ¿vale? Han sido punteros y te voy a entregar lo que es lectura bonus también. Gracias por tu apoyo, mi querido Capricornio. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura vas a encontrar lo que es un correo. Muy bien, empezamos, cariño. El número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Dice, la historia interminable, mi querido Capricornio. Posiblemente, corazón, puede ser que estás esperando hace mucho tiempo lo que es una decisión, una respuesta, o a lo mejor de repente tú, corazón, no olvidas a una persona, ¿vale? Como que me dice Richard, miro para atrás y me doy cuenta que el tiempo pasa, me doy cuenta que ya no estoy joven, me doy cuenta que simplemente estoy perdiendo mucho tiempo lo que es en tu vida, mi querido Capricornio. Entonces, corazón, creo que ha llegado la hora ya, cariño, de dar un gran salto y hacer un cambio. Yo siento, Capricornio, como que muchos de vosotros posiblemente en algún momento piensan, meditan, reflexionan referente a lo que es a la edad. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, Capricornio, este personaje que es como una hada, aquí debajo hay un espejo. ¿Lo ves? Vamos a ver si la cámara lo enfoca. Aquí hay un espejo, ¿vale? Entonces, veo que esta hada, cariño, se siente como cansado o cansada. Y aquí está lo que es el tiempo. Entonces, siento, mi querido Capricornio, que a lo mejor tú llevas una temporada en la cual me dices, Richard, el reloj biológico no perdona. Puede ser que me digas, se me acaba el tiempo para ser madre. Puede ser que tú me digas, Richard, he estado perdiendo mucho tiempo lo que es en una relación. Me doy cuenta que ya me siento cansado, cansada. Ya no soy la niñata o el niñato de antes. Cariño, esto nos pasa a todos, mi querido Capricornio. Hasta a mí me pasa. Yo tengo ya, voy a cumplir lo que es en julio, el 11 de julio, voy a cumplir 43 años. Yo lucho también lo que es con la edad, porque voy al gimnasio, trato de mantener lo que es mi peso. Ya no tenemos el mismo metabolismo, la misma fuerza de antes. Pero esto no quiere decir que tiene que ser terrible. Tienes que adaptarte de acuerdo a tu tiempo. Tienes que seguir sonriendo. Haz cosas de acuerdo a tu tiempo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, hasta hace un par de años atrás, yo me iba de fiesta, yo me iba de antro, Richard. Copas vienen, copas van. Uy, era la reina de la discoteca o el rey de la discoteca. Pero ahora no lo puedo hacer, Richard, porque me tomo lo que es de repente una bebida y ya no me despierto hasta el día siguiente. No, pasa todo, ¿vale? Pasa todo. Entonces, mi querido Capricornio, bueno, pues entonces tendrás que dejar de salir a fiestas y hacer algo lo que es en casa. Lo que hago yo, mira. Yo ya no salgo de fiesta como antes, pero me voy al cine, me voy a un restaurante, me voy de repente yo que sea a un concierto también si puedo, tranquilo, de una forma serena. Ya no puedo madrugar como antes, porque el cuerpo ya no te lo permite, Capricornio. Pero siento que muchos de vosotros como que me dice Richard, ya me siento como un poco acabado, arrugado, viejo, vieja, pero cariño, recuerda, cariño, que el ser humano, el hombre y la mujer es como el vino. Entre más años tenga, se vuelve mejor, corazón, ¿vale? Eres como el oso, como la osa, cariño. Te vuelve más sabrosa y más sabroso. Entonces, corazón, recuerda que también los años representan experiencia de vida. Los años también representan, cariño, la calma, la tranquilidad. Ya no somos niñatos, ya no somos niñatas, ya, aunque querramos, ¿vale? Capricornio. No te sientas mal. Quiero que te reactives. Quiero que empieces a adaptarte a tu tiempo, a tu temporada, corazón. Es así, lamentablemente la edad, la factura nos llega a todos, ¿vale? La vejez nos llega a todos, pero hay que adaptarnos, corazón. Si no, mírame a mí, cariño, 43 años y mira, con una sonrisa de oreja a oreja. Ya no soy un niñato, pero sonrío. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. No vaya a ser, Capricornio, que a lo mejor tú me digas, Richard, bueno, esto me está pasando, o tú te sientes así, porque a lo mejor has conocido lo que es, yo que sé, a un niñato o a una niñata, corazón. Bueno, cariño, recuerda que el que se acuesta con niños amanece mojado o mojada, ¿vale? Entonces,
Yo te recomiendo, mi querido Capricornio, si es tu problema esto, amor propio, corazón, amor propio, da igual la edad que tú tengas, da igual, cariño. Si esta persona te quiere a ti, te va a querer tal como tú eres, da igual la edad. Además, tú eres experiencia, corazón. Lo que le falta a los niñatos y a las niñatas es una persona madura y maduro como nosotros, ¿vale? La carta de la luna, corazón. Siento que también de repente estás un poco nervioso o nerviosa. ¿Qué te pasa, Capricornio? Quiero que te reactives porque esta chancla no es para ti. Esta chancla es para tu ex, cariño, pero te me tienes que reactivar. ¡Ay, por Dios, la chancla! ¡Ay, por Dios, está en decadencia también! Es tu energía, mi querido Capricornio, es tu energía. Está en decadencia. Vale, mi querido Capricornio, lo dejo aquí, ¿vale? La chancla me dice, no me toques, Richard, no me toques, se va a caer la chancla. Tu intuición te está diciendo algo también. Tienes que hacer caso de tu intuición porque me sale lo que es la carta de la luna. A lo mejor de repente, mi querido Capricornio, también estás teniendo sueños, o te preocupa algo, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Cáncer, Sagitario o Acuario, Leo, Virgo y cierras con un Libra. Muy bien, corazón. Te enseño las cartas, te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. La letra E, la letra D, la letra G, de gato y de gata techera. Vamos a ver. A ver, quiero ver cómo están tus energías, Capricornio. Quiero ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Dice, ¿quieres escribir a alguien, Capricornio? ¿O quieres de repente recibir más atención de una persona? Puede ser familia, puede ser hijo, puede ser pareja. Es como que me dice Richard, estoy a punto de escribir a una persona, ¿vale? Para cualquier motivo. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Pero tienes ese deseo, cariño. ¿Quieres ponerte en contacto con alguien o quieres escribirlo o escribirla, corazón, ¿vale? Muy bien. O vas a recibir una nota, vas a recibir un mensaje también. ¿Quién te dice a ti, Capricornio? Tú que eres muy clásica, muy conservadora, muy conservador. Abres el buzón de tu casa y encuentras una carta, cariño, ahí con unos labios rojos, con un beso, con su perfume, corazón. Pero vas a recibir algún tipo de mensaje o de noticia. Vamos a ver, cariño. Quiero que cierres tus ojitos, mi querido Capricornio. Todo lo que tú veas con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Capricornio. Qué bonito corazón, qué bonito. En primer lugar, mi querido Capricornio, he visto esa imagen como que un ser de luz toca tus dedos, cariño, como si hubiera lo que es un pacto, como un pacto. Y luego he visto también, mi querido Capricornio, muchas mariposas. No sé si a lo mejor de repente en tu casa entran muchas mariposas, aves o plumas, pero que empiezan como a mover sus alitas de colores, cariño, empieza a subir lo que es a los cielos, y hay un ángel que lo está esperando. Entonces, mi querido Capricornio, siento, corazón, que hay un ángel que quiere que tú seas feliz. Este ángel te está esperando, pero todo va a ser lo que es a su tiempo, cariño. Tú tienes que seguir viviendo, tú tienes que seguir experimentando, tú tienes que seguir gozando, mi querido Capricornio, ¿vale? Es como si tú fueras para ellos su bebé, cariño, ¿vale? Entonces, siento que hay un ser de luz, una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Esta persona, cariño, te está esperando, ¿vale? Pero tú tienes que continuar todavía lo que es en esta tierra, todavía. No sé qué tiene que ver el nombre de Julio, no sé qué tiene que ver, ¿vale? Porque lo he sentido aquí, mi querido Capricornio, o también puede ser que a lo mejor, yo qué sé, el nombre de María también me dicen, cariño. Ay, mi querido Capricornio, corazón, deja de estar atormentándote, deja de estar pasándolo mal y empieza a ver la vida con otras luces, ¿vale, corazón? Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver cómo están tus energías, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio, que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, a ver, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Te veo, Capricornio, que siempre estás rezando, siempre estás pidiendo a Dios. Te noto muy espiritual.
muy espiritual. Y posiblemente por eso están escuchándote, cariño. Te están escuchando, mi querido Capricornio. Tenlo por seguro, corazón. Hay una situación, Capricornio, no digo para todos, pero siento que muchos de vosotros es como que tú deseas el perdón de alguien, cariño. Puede ser familia, puede ser hijos, puede ser una persona en concreto. El perdón de alguien, ¿vale? No digo para todos, no digo para todos. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos, la carta del 6 de Bastos y tenemos lo que es la carta también del Caballero de Bastos. Hay un dolor, Capricornio, hay algo que perdonar. O tú de repente me dices, Richard, no soy yo, son ellos quienes tienen que pedirme perdón o una disculpa también. Pero corazón, siento que vosotros tienen que perdonarse o tú tienes que pedir perdón. Pero hay un dolor. Hay un dolor, hay algo que no cierras capítulo, porque mira, esta carta, fíjate muy bien. Esta carta, cariño, a ver si la enfoca bien, aquí. Aquí, si tú te das cuenta, en el costadito tiene lo que es una herida. Está sangrando, cariño. Entonces, hay un dolor, algo se han dicho, un comentario, una discusión, etcétera, etcétera. Hay un dolor. Pero tú estás sufriendo y la otra persona también está sufriendo. Entonces, cariño, esto se puede arreglar. Simplemente hay que dejar el orgullo a un lado. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, cariño, que Dios Universo me ayude. Mi querido Capricornio, que Dios Universo me ayude, Capricornio, esta carta. La carta también del 5 de oros. Vamos a ver. Te están ocultando algo, ¿no? Quizá de repente por eso tú te sientes así, mal. Porque esto me dicen algo te están ocultando. Algo que es de tu interés, Capricornio. De tu interés. Vamos a ver. La carta también del 4 de bastos. La carta también del diablo. Y cierras con la carta del 4 de espadas. Especialmente es como que tú me dices, Richard, ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Ellos sabían de repente ese secreto, o que esta persona te engañaba, o que esta persona te mentía, o que esta persona te robaba. También. Ellos lo sabían. Pero sin embargo, en su momento, cuando tú buscabas información de parte de ellos o de ellas, simplemente te dijeron que no sabían nada. No sabían nada, ¿vale? Esta situación, cariño, te llevó a ¿qué? A que tú de repente estés con rencor, con sentimientos, y posiblemente muchos de vosotros me dicen, Richard, quiero ya cerrar este capítulo de mi vida. Ya sé bien, Capricornio, no puedes continuar siempre con ese rencor. Recuerda que todos somos seres humanos, ¿vale? Yo te recomiendo que perdones. Mira, Capricornio, cuando yo te digo perdonar, Capricornio, corazón, no quiere decir de que tú lo vas a perdonar y otra vez va a estar contigo lo que es en tu vida. Si tú quieres, sí. Si tú quieres, sí. Pero si tú me dices, Richard, lo perdono, pero no lo quiero en mi vida porque ya no confías ya. Pues ya está, cariño, pero al menos perdona. Perdona, porque entonces así te liberas de toda esa mala energía, de toda esa mala vibra, mi querido Capricornio. Alguien te ocultó algo y esto a ti te dolió mucho. Muy bien, vamos a ver solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. Que Dios Universo me ayude. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza, la carta también de la muerte, la carta del caballero de copas y cierras con la carta de la fuerza. Cariño, corazón, siento, mi querido Capricornio, que llega a tu vida tu alma gemela o una persona, corazón, se atreve a decir todo lo que siente por ti, porque tenemos lo que es la carta de la templanza y la carta de la muerte. Mira estas cartitas, cariño, tu alma gemela o llama gemela. Esta persona que llega a tu vida, corazón, te va a hablar de su sentimiento, porque tenemos aquí lo que es la carta del Rey de Copas. Mira. Y cierras con la carta del Sol, que me están diciendo, Richard, es algo que yo quería escuchar, ¿vale? Es algo que yo necesitaba, que este chico o esta chica me dijera de sus sentimientos. Entonces, mi querido Capricornio, yo siento que alguien te va a decir todo lo que siente. Siento que una persona se te va a declarar. Siento que vas a conocer a una persona muy especial y estamos hablando de llamas gemelas o almas gemelas. Pero alguien se te declara. Esta persona también puede ser que sea tu amigo o tu amiga, porque la carta de la templanza y la carta de la fuerza me dicen que posiblemente tú lo tienes también ya cerca. Cerca, mi querido Capricornio. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Economía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Capricornio. Que Dios Universo me ayude para Capricornio. Vamos a ver. Perdón.
Me sale lo que es la carta del 3 de espadas. ¿Tienes algún tipo de problema económico? Vamos a ver. O una decepción económica. La carta del 8 de copas. La carta también del 7 de espadas. Y cierras con la carta del rey de bastos. Vale, cariño. Posiblemente tienes problemas económicos y a ti lo que te afecta más es no poder ayudar a los tuyos, no poder ayudar de repente lo que es a tus hijos, a tu familia. Siento que muchos de vosotros están teniendo problemas económicos. Pero sin embargo, corazón, veo que luego las cosas se van a normalizar, algo se aclara. Veo que luego tú te vas a recuperar, ¿vale? Con esto no te digo, mi querido Capricornio, que el dinero te llega ya. No, porque hay un proceso, mira. Aquí hay problemas relacionados con la economía. Cariño, estás muy preocupado, muy preocupada. Aquí me dicen que inclusive estás pidiendo apoyo a la familia, a tu entorno, pero lamentablemente ellos pues no escuchan, no te quieren apoyar. Pero sin embargo, corazón, como dicen, Dios aprieta pero no ahorca. Veo que luego tú te vas a recuperar lo que es en la parte económica. Pero mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros van a caminar solos y solas en este proceso de recuperación, lo que es en la parte económica. Vamos a ver, agüita. Richard, ¿hay música? Sí, cariño. ¿Tú has escuchado la música, mi querido Capricornio, del grupo Pandora? Es así. Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme vivo una vez más. Este caso de verdad es debido a muerte. Necesito un gran amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Si nosotros nos hubiéramos casado, tururum, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, tururum, no estarías hoy sufriendo ni llorando, tururum, por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Ahora soy yo quien vive feliz. Muy bien, corazón, búscalo en YouTube, ¿vale? Porque se me va el tiempo. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Cariño, corazón, me nace, 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 me nace del corazón. Muy bien, ya está, cariño. Es un popurrí, búscalo. Pandora, el trío Pandora, mi querido Capricornio. A ver las características porque se me va el tiempo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente hay una persona de elemento tierra que vuelve lo que es a tu vida o quiere recuperar el contacto, la comunicación con vosotros, ¿vale? Tenemos también lo que es la carta del 7 de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte con una persona con la cual de repente vosotros se separaron. O a lo mejor me dice Richard, cada vez que yo coincido con ese chico o esa chica, mucho me mira Richard. A veces siento que siente algo por mí. Pues sí, corazón, hay una conexión, ¿vale? Esta persona puede ser de elemento fuego también. Delgado o delgada, piel blanca. Puede ser que tenga el cabello muy largo como rasta, mi querido Capricornio. La carta del 8 de copas y la carta del rey de bastos. Una persona que se fue de tu vida, la cual de repente en estos momentos no hay contacto entre vosotros dos y se siente la última Coca-Cola del desierto. Veo que esta persona, cariño, te piensa, pero el orgullo le puede más corazón, ¿vale? Esta persona puede ser trigueño o trigueña, mulato o mulata. Mujeres, cabello largo, se lo pinta de algún color, ¿vale, cariño? Hombres, cabello muy rapado, tiene una mirada dominante, mi querido Capricornio, como te encanta. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. Esta persona o es tu amigo, tu amiga, o puede ser alguien del signo Leo, mi querido Capricornio. Corazón, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones y gracias por tu apoyo. Te quiero, mi querido Capricornio. Namastá, namastá, Capricornio. Sé feliz, corazón. No te comas la cabeza, ¿vale? Encuentra soluciones. Para todo va a haber solución, Capricornio, ¿vale? Siento que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en un bucle de inseguridades, pero tiempo al tiempo todo se pondrá en orden. Te quiero, precioso y preciosa. Se me va el tiempo, ¿ves? Hasta la vista.